A Sam Darnold lo descartaron tantas veces que parecía imposible que esta historia terminara con un final feliz. Pero hoy, después de ganar un Super Bowl, la NFL se vio obligada a aceptar algo. Se equivocaron con él. Porque antes de ser el quarterback fallido, antes de ser el suplente, antes del quinto equipo en 8 años, Sam Darnold era solo un niño cargando con un apellido con historia. Su abuelo fue un ex-marine, jugador de baloncesto y el hombre que terminó convertido en el rostro icónico de anuncios de Marlboro en los 70s. Disciplina, dureza, presencia, nada de excusas, nada de rendirse. Ese entorno marcó a Sam desde temprano. Tampoco era el típico niño que solo jugaba una cosa. Sam Darnold jugaba fútbol americano, básquetbol y béisbol. Competía todo el tiempo, entendía el deporte desde distintos ángulos, aprendió a perder y a ganar sin drama. Cuando llegó a USC, no llegó como el próximo gran quarterback del colegial. Llegó como un nombre más. Estaba detrás de Max Brown y parecía que su momento todavía estaba lejos. Hasta que no lo estuvo. Cuando Sam Darnold entra a reemplazar a Max Brown y sus malos resultados, algo cambia. El equipo mejora, la ofensiva fluye, la confianza aparece. USC deja de verse rígido y empieza a jugar suelto. Ese fue el primer patrón de su carrera. Cuando nadie espera nada de él, es cuando mejores resultados daba. Y lamentablemente para él, el hype llega rápido. Demasiado rápido. El draft lo convierte en una apuesta grande, pero la NFL no apuesta, exige resultados inmediatos. Los Jets no solo lo eligieron, lo empujaron al fuego. Sam Darnold se convirtió en el quarterback más joven en ser titular la semana 1 en la historia de la NFL. Más joven que muchos rookies que hoy ni siquiera juegan, más joven de lo que el contexto permitía. Y su primer pase en la NFL fue exactamente lo que se esperaría de un joven quarterback sin experiencia, sin conocimiento. Un pase, una intercepción. Una intercepción que fue regresada a touchdown por la defensa de Lions. Bienvenido a la liga, Sam Darnold. Un año después salió un video de él contra los Patriotas donde se perdió el ovoide 6 veces. Y se oye muy claramente que dijo: "Estoy viendo fantasmas". ¿Pero qué significa eso en el lenguaje de fútbol americano? Significa que sentía que lo iban a capturar, incluso cuando la línea defensiva no había roto la protección. Significa que lanzaba el balón apresuradamente por miedo a un golpe que no venía. En resumen, estaba tan abrumado psicológicamente por la defensa que ya no podía leer el campo de forma objetiva. Y ese momento persiguió su narrativa durante años. No importó lo que hiciera después, la imagen ya estaba sembrada. Ahora, seamos honestos, los Jets son y eran un caos, llenos de malas decisiones, malos coaches, poca protección y presión inmediata para un quarterback que todavía estaba aprendiendo a leer defensivas profesionales. Cada error se amplificaba, cada derrota era su culpa y poco a poco el discurso cambió. De un talento joven a otro desperdicio del pick en el draft. Y después de 3 temporadas fue cambiado a los Panthers, mientras que los Jets seleccionaron a Zach Wilson con la segunda elección global en el draft. Ahora, hablemos de sus 2 temporadas en Carolina, la esperanza breve, el típico nuevo comienzo que en realidad es una última oportunidad disfrazada. Empezaron ganando sus primeros 3 partidos y mucha gente empezó a ver su talento, pero eventualmente las cosas volvieron a lo mismo. Malos resultados, perdió a Christian McCaffrey por una lesión, mala protección y errores mentales. Terminó con solo 9 touchdowns y 3 intercepciones. Y para agregarle sal a la herida, perdió la titularidad ante el regreso de Cam Newton. La segunda temporada competiría por la titularidad contra Baker Mayfield. Y después de una lesión se vio obligado a hacer banca por 3 meses hasta que se recuperara. Cuando lo hizo, el entrenador había sido despedido. Baker Mayfield no rindió como se había esperado, y a pesar que solo jugó 6 juegos, se le notó una mejora enorme. 7 touchdowns, 3 intercepciones y 2 touchdowns por tierra. Se vio un quarterback más inteligente, minimizando errores e intercepciones. Pero a pesar de eso, Carolina optó por no renovar su contrato y prefirió subir al draft para elegir a Bryce Young. Y después de ese nuevo rechazo, la liga hizo lo que siempre hace: cambió de página.
Sam Darnold se volvió en ese quarterback del que nadie habla con emoción, el que entra en conversaciones solo como ejemplo de lo que salió mal, el que sirve para llenar espacio en la banca. Pasó por San Francisco, un año sin mucha acción, pero probablemente fue el más crucial para su carrera. Le tocó ser el quarterback suplente de Brock Purdy. Le tocó aprender el complejo sistema ofensivo de Kyle Shanahan. Fue un año de números discretos, pero un año para renacer, para transformarse, un año que le ayudó a crecer y a convertirse en el quarterback que conocemos hoy en día. Después cayó con los Minnesota Vikings. Llegó casi como un veterano peleándose con J.J. McCarthy por la titularidad. Por fortuna para él, McCarthy se lesionó en pretemporada y el puesto fue suyo. El quarterback que había firmado un año y $10 millones, el que iba a competir con un novato por la titularidad, tendría una temporada increíble. Un récord de 14 victorias y 3 derrotas, 4,319 yardas aéreas y 35 touchdowns. Minnesota, sin embargo, lo descartó. Prefirió apostar por el quarterback más joven, el que no había sido arruinado por jugar con los Jets, con Carolina, y a pesar de su gran desempeño se convirtió en agente libre. Después, firmó con su quinto equipo, a los 28 años, y una carrera que para muchos ya estaba escrita. Pero aquí es donde la historia deja de ser normal, porque Sam Darnold no desapareció, no se fue a culpar el sistema, no salió a victimizarse, aceptó roles secundarios, aprendió desde la banca, observó, escuchó. Mientras otros quarterbacks se rompen intentando ser estrellas, él entendió algo básico: sobrevivir también es una habilidad. Seattle no lo trajo como una solución mágica, lo trajo como una opción después de unos intentos con Geno Smith, como alguien que podía ejecutar si el momento llegaba. Y cuando llegó, Sam Darnold estuvo listo. No jugó como alguien que necesitaba demostrarle algo a las redes sociales, jugó como alguien que ya había sido humillado antes, que traía calma, lecturas limpias, errores mínimos. Tuvo otra temporada fenomenal, con una gran defensa parecida a la Legión del Boom con Richard Sherman, y con el que ganaría el premio a mejor jugador ofensivo de la liga en Jackson Smith en Jigba. Ganaron la división, ganaron la conferencia, y Darnold se topa con los Patriotas en el Super Bowl, contra el rival de Seattle, contra el equipo que le robó un anillo a Marshawn Lynch, a Russell Wilson y a Pete Carroll. Y él, el jugador rechazado, el que siempre reemplazaban por un quarterback más joven, podía vengar esa derrota contra el equipo con más títulos en la historia de la NFL. Ese Super Bowl no se trataba de espectacularidad, se trataba de aprendizajes, de cada caída y cada vez que se tuvo que levantar. Cada pase llevaba años de frustración detrás, cada decisión era un producto de errores pasados, cada touchdown era una respuesta silenciosa. Cuando el reloj llegó a cero, cuando el confeti verde neón y el azul marino empezaron a salir, cuando Seattle pudo celebrar y levantar el trofeo por segunda vez en su historia, no vimos un quarterback con grandes números. No se trataba de eso con Darnold. No ocupaban que fuera una superestrella, ocupaban un quarterback de sangre fría, que sepa controlar el ritmo del partido, que no cometiera errores, que aproveche de su corredor, de su gran receptor y de su defensa. El viejo Sam, el de Jets, el de Carolina, no hubiese sido el correcto para este equipo. Tuvo que tener esos tropiezos para ser el quarterback indicado para ese sistema de Seattle. Porque este anillo no solo representa un campeonato, representa tiempo, paciencia y resistencia mental. Sam Darnold ganó el Super Bowl después de llegar a su quinto equipo en 8 años, después de que su primer pase en la NFL fuera un pick six, después de que todos decidieran quién era sin esperar a ver quién podía llegar a ser. Y eso deja una pregunta brutal: ¿cuántas carreras se han arruinado por llegar al equipo equivocado? La NFL ama los resultados rápidos, pero las historias reales toman tiempo. No todo campeón tiene que serlo a la velocidad de Tom Brady, de Ben Roethlisberger o de Patrick Mahomes. No todos tienen que ser un superhéroe como Superman, perfecto, invencible. Los mejores cómics, en mi opinión, son las historietas donde el héroe es mortal, es imperfecto, es el que falla pero sigue tratando de mejorar. Hoy, Sam Darnold ya no es el quarterback que muchos habían descartado años atrás. Es campeón del Super Bowl, el segundo mariscal de campo en darle un título a los Seahawks, 2 temporadas seguidas con 14 victorias,
2 títulos de conferencia con 2 equipos diferentes, uno de los finalistas para el MVP en la liga los últimos años, y no porque el talento apareció de la nada, sino porque nunca dejó que sus fracasos lo definan, porque nunca dejó que sus fracasos lo detuvieran. Déjame tu opinión en la caja de comentarios, dale like si te gustó el video y suscríbete para más documentales deportivos como este. Yo soy Roberto Rey, nos vemos en el próximo video.